realidades necesitan soluciones prácticas, concretas y fundamentadas en la palabra de Dios. En Realidades, René Peñalba expone desde una perspectiva bíblica consejos aplicables a las diversas experiencias de la vida contemporánea. Realidades, un programa que aborda experiencias, situaciones y vivencias reales del mundo actual. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Nuestro tema de hoy, lucho conmigo mismo. La verdad es que algunos seres humanos admiten esa lucha interna donde llevan por principal adversario no algo que está fuera de ellos, sino más bien algo que llevan por dentro. Otros optan por la evasión, otros optan por no querer pensar en eso y tratan de distraer de alguna manera su conciencia para que estos distractores no les hagan pensar en esa lucha que me parece es una lucha de todos los seres humanos en todos los tiempos y en todos los contextos posibles. Así es que nuestro tema de hoy, lucho conmigo mismo. Y atención a uno de los hombres más transparentes de todos los autores neotestamentarios, al menos en mi modesto juicio, el apóstol Pablo, que en lugar de decir ustedes, que en lugar de decir hagan, por lo general escribe en primera persona. Pues dice él en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 15, lo siguiente: no entiendo lo que me pasa. Porque efectivamente, amigos, cuando uno lucha consigo mismo, genera estados de confusión que van hasta lo más extremo que podemos nosotros suponer. Dice, no entiendo lo que me pasa, y da la razón, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Amigos, una persona que no hace lo que quiere, lo que sabe es debido, lo que entiende es correcto, lo que sabe le va a producir mejores resultados, sino que termina haciendo lo que aborrece, lo que no quiere, lo que se ha dicho 1000 veces ya que no le conviene. Esa es una persona que la podemos describir perfectamente como alguien luchando consigo misma. Pues este pasaje de San Pablo describe la lucha interna de nosotros los humanos, que luchamos entre lo que quisiéramos ser y lo que logramos ser. Y muchas veces la distancia es enorme entre un extremo y el otro. Pues bien, habiendo comentado este texto paulino, pasemos ahora en este minuto a lo que será nuestro primer enfoque ahora en la primera parte del programa. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿En qué consiste esa lucha? ¿En qué consiste esa lucha con uno mismo? Trabajemos con esto. En primer lugar, consiste esa lucha en esta experiencia cuando mis tendencias superan a mis convicciones. Creo que todos nos movemos entre esas dos fuerzas, ¿no es cierto? Las convicciones, que es una especie de construcción moral que comienza desde que vamos adquiriendo conciencia en la infancia, y uno creo que sigue construyendo convicciones a lo largo de la vida hasta que la vida fenece. Y por el otro lado está esa otra fuerza arrolladora, es una fuerza más primitiva, menos elaborada, es la fuerza de las tendencias propias. Que alguien me diga que no tiene tendencias, tendría que decirme o que se trata de una máquina o que está muerto o alguna cosa así, porque los humanos tenemos tendencias. ¿Qué son las tendencias? Son inclinaciones, son fuerzas internas que nos impelen a hacer cosas que no necesariamente, como les digo, vamos a desconocer en términos de resultados. Muchas veces sabemos el peligro que entrañan, sabemos el riesgo que conllevan, sabemos los malos resultados y efectos que traerán. No obstante, la tendencia es tan fuerte que nos hace superar a esa otra gran fuerza, la fuerza de nuestras convicciones. Me parece que la lucha cotidiana de cada ser humano tiene que ver con eso, el pugilato entre estas dos fuerzas. Y es cada individuo que de alguna manera va a ir determinando quién saldrá
vencedor en esa lucha? ¿Serán tus tendencias que van a vencer o serán tus convicciones? Y entonces ahí se introduce esa dinámica de lucha diaria, como dijo Pablo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, el mal que aborrezco. Las tendencias, por supuesto, pueden ser buenas. Hay gente que tiene tendencias muy nobles. Otras tendencias pueden ser más bien tendencias debilitantes. Es decir, hay personas cuyas tendencias son hacia el debilitamiento de su propia persona, de sus relaciones, de sus fuerzas morales y espirituales. Hay otras tendencias que las podríamos juzgar más bien como tendencias carnales, que tiene que ver con darle satisfacción a los instintos, que todos los tenemos. Ya, amigos, el que te salga diciendo que es tan santo, pero tan santo, pero tan santo, que no tiene ninguna tendencia carnal, ese merece que le den la corona y lo designen el rey de la hipocresía. Porque cuando se trata de tendencias carnales, aquí no hay santo ni pecador. Cualquier cosa que te digan es una mentira. Los hombres más espirituales, los hombres más profundos, igual que la gente más del común, todos tenemos tendencias, y las tendencias adquieren forma dependiendo las características que son propias de la personalidad de cada individuo, incluyendo sus experiencias previas. Hay tendencias que nacen de experiencias previas y hay tendencias que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Así es que consiste esa lucha con uno mismo cuando las tendencias superan a las convicciones. Es una lucha entonces, una lucha desigual, una lucha en la cual pareciera que puede salir perdiendo. En segundo término, también tiene que ver esa lucha cuando tú te engañas con bastante frecuencia. Soy un convencido de que uno debe hablarse con la verdad todo el tiempo. Es mejor una verdad vulgar, es mejor una verdad vergonzosa, es mejor una verdad desgarrante que una mentira cosmética, una mentira bien elaborada, una mentira, ¿qué te digo?, sofisticada. Nunca la mentira, no importa cómo la disfracemos, va a ser mejor que la verdad. Pero lo cierto es que el planeta Tierra está atestado de seres humanos que prefieren el engaño con bastante frecuencia. ¿Qué es engañarse? Simplemente es decirse una cosa por otra, es decirse lo que no es optar por una versión equívoca de lo que está pasando, es justificar lo que no es justificable y es culpar lo que uno no debe culpar. Es trasladar la responsabilidad en otra dirección, es escribir otro nombre en la parte superior de la factura. Todo eso tiene que ver con el engaño. La Biblia dice que el engaño es uno de los males más grandes y más antiguos de la humanidad. El profeta dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá?, indicando la incapacidad humana para conocer cada uno su propio corazón. En tercer lugar, y sigo sumando, ¿en qué más consiste esta lucha con uno mismo? Bueno, esa lucha también consiste en el tema de la honestidad con Dios, que está muy emparentado con el asunto del engaño personal. Cuando no soy honesto con Dios, entonces estoy luchando conmigo mismo. En la Biblia hay casos muy interesantes para el análisis de personas que no fueron honestas con Dios. Por ejemplo, se encuentra Adán, el primer ser humano. Dios le dice: ¿dónde estás? Dios no necesita saber dónde está. Que Adán le diga: hello, aquí estoy. Dios sabe siempre dónde está cada uno de nosotros, en qué circunstancias, en qué escenario. Pero es Adán que necesita salir de su caverna, salir de su evasión y presentarse en la desnudez y en su vergüenza delante de Dios. Entonces, pero Adán no es honesto con Dios. Adán lo que comienza es a tirar culpas: la mujer que me diste por compañera, ella me engañó, ella me dio del árbol, yo comí, la mujer igual hace lo mismo, la serpiente me engañó. Luego pasamos a la segunda generación, Caín, hijo de Adán y Eva.
Dios le pregunta: ¿qué te pasa? ¿Por qué andas cabizbajo, malhumorado? Ya la figura del asesinato vil de su hermano Abel está fraguándose en su mente. Pero sabe, estas personas, y de ahí en adelante millones literalmente de personas, prefieren no ser honestos con Dios. Y sabe, uno puede engañarse a sí mismo. Ya hablamos en el aspecto anterior que el engaño frecuente es parte de la evidencia de la lucha con uno mismo. Pero vamos, yo puedo engañarme a mí mismo aunque no lo quiera. Inadvertidamente me puedo decir una cosa que no es. Pero ya, tratar de engañar a Dios o deliberadamente no ser honesto con Dios, eso simplemente es, ¿qué les digo, amigos? Tirarse de cabeza como en piscina en un agujero hondo, oscuro y profundo. En cuarto lugar, ¿en qué más consiste esa lucha cuando luchas contigo mismo? Bueno, esa lucha consiste también cuando tus debilidades te dominan. Debilidades las tenemos todos. De nuevo vuelvo al tema de la hipocresía y de las falsas aseveraciones. Hay gente que te habla como que ya superaron todas sus debilidades. Esos solo son unos hipócritas. Lo cierto es que los seres humanos luchamos con debilidades. De pronto lo que es debilidad para ti no lo es para mí. De pronto lo que es una debilidad para mí no lo sea para ti. Hay quienes tienen como debilidad la mentira, otros tienen debilidades en lo que se relaciona al dinero, otros tienen como debilidad aspectos que van orientados en su contexto sexual, otros tienen debilidades en el orden de administrar cosas, dinero, otros tienen debilidades en cómo administran su propio tiempo, su propia agenda, su propia vida, otros tienen debilidades porque son padres o madres disfuncionales, otros son esposos, esposas disfuncionales, etc. Debilidades tenemos todos. Yo encuentro en la Biblia algo que celebro grandemente, que Dios no esconde las debilidades de sus hombres, de sus grandes héroes. Aparecen las debilidades de Moisés, Moisés ya siendo un hombre grande, ya con suficiente edad, de pronto se enamoró de una mujer cusita, que no es nada más que una mujer de una raza diferente. Se enamoró de una mujer de raza negra, y los hebreos, que son sensibles al tema de las razas, entonces sus hermanos se disgustaron con él. Pero, ¿saben? Debilidades tenemos todos. Y yo creo que solo es de uno preguntarse con honestidad cuál es mi debilidad o cuáles son mis debilidades, y comenzar a interactuar de manera correcta con eso para romper esa lucha dentro mío. Y cierro con esto: también consiste la lucha con uno mismo cuando uno se decide por mentir y actuar hipócritamente. Ya esto de alguna manera lo habíamos venido ya sugiriendo. Cuando puedo mentir y cuando puedo actuar hipócritamente como si nada, en realidad estoy en medio de una crisis, en realidad estoy en medio de una lucha. Lo que sucede es que hay personas que adormecen su conciencia, le dan una especie de droga a su conciencia para que ya no les estorbe, para que ya no les moleste, y esos mienten a diestra y siniestra, mienten día y noche y actúan hipócritamente. Así es que hemos estado hablando respecto a en qué consiste esa lucha. Pero amigos, es el momento de hacer la pausa acostumbrada, y al retornar les propongo hablar sobre este asunto: ¿cómo ganar la lucha conmigo mismo? Muy bien, les hablo de esto a vuelta de pausa. René Peñalba es escritor, consejero y conferencista internacional. Usted puede visitar la página web de René Peñalba en www.renepenalba.org. Ahí usted encontrará amplia información acerca de su ministerio, sus libros, su agenda de conferencias y mensajes de predicación. Amigos, lucho conmigo mismo es nuestro tema de enfoque para el programa de esta fecha. ¿Y quién no lucha consigo mismo? Tendríamos que ser de otro planeta o de otra raza, pero no de la raza humana, para decir yo no lucho conmigo mismo. Lo cierto es que los seres humanos vivimos en el umbral
en la frontera entre la perfección y la imperfección, entre el defecto y la virtud, entre el pecado y la santidad. En algunas cosas merecemos el premio mayor en generosidad, en amor, en sacrificio, en compromiso, en compasión, pero en algunas cosas merecemos literalmente el infierno. Pero así nos debatimos en la lucha cada uno consigo mismo. San Pablo honestamente escribió esto y en pocas palabras lo puso en el siguiente texto bíblico. En Romanos 7:15 dijo él: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Lo cierto es que esto lo vivimos todos. Entramos en etapas de confusión. Uno dice, pero si cuántas veces me he dicho que esto no me conviene, cuántas veces me dije que no me convino, cuántas veces me arrepentí o cuántas veces dije que esto no lo volví a hacer. Sabe, yo recuerdo desde siempre, en mi adolescencia particularmente, yo hice cada cosa que es irrepetible, inconfesable excepto a Dios. Y yo me decía en la adolescencia, esto no lo vuelvo a hacer, qué cosa más absurda es esto. Entra dentro del mundo de lo bizarro esto. Pero se llama naturaleza humana, y la naturaleza humana está en un estado de corrupción, de deterioro, que solo puede ir cambiando en una transmutación que se da mediante lo que la palabra de Dios llama la renovación de nuestro entendimiento, o lo que escribiría Pablo en otra de sus cartas: el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas de nuevo. O como Jesús lo habría dicho en su plática a Nicodemo: te hace necesario nacer de nuevo, es decir, renacer dentro tuyo. Pero lo cierto es que eso de renacer, de que las cosas viejas pasen y todo esto, eso no es una experiencia única en nuestra vida. Como quien nace a la vida, no es una experiencia crisis, eso es un proceso, y eso lo hace confuso, lo hace doloroso, porque mientras que vamos mejorando, buscando ser la persona que debemos ser, vamos luchando con nosotros mismos y terminamos muchas veces diciendo lo que Pablo dijo: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero amigos, hablando en términos más bien de resumen, en la primera parte del programa estuvimos trabajando con la pregunta: ¿en qué consiste esa lucha? Y dijimos que consiste en que mis tendencias comienzan a superar mis convicciones, consiste esa lucha en que me engaño con bastante frecuencia, cada vez soy más proclive al autoengaño. 3, consiste esa lucha en que he dejado de ser honesto con Dios. 4, consiste esa lucha interna en que mis debilidades me invaden y me dominan. Y concluimos diciendo que también consiste esa lucha interna en que puedo mentir y actuar hipócritamente, así, ya no de una manera solapada, sino de una manera abierta. Son como sintomatologías de cuando estoy luchando conmigo mismo. Ahora, la gran pregunta a partir de este minuto es esta: ¿cómo ganar la lucha conmigo mismo? Y atención a los consejos. En primer lugar, debo sincerarme con Dios. Yo les decía, no sé si en este programa o en otro, hay confesiones que hay que pensar bien si uno las hace dentro de lo humano. No los estoy animando a vivir falsamente. Pero sabe, yo he encontrado que hay confesiones que traen más efecto destructivo entre los humanos, y es ahí donde adquiere importancia que Dios mismo sea tu confesor y que le cuentes a Dios, porque a Dios no lo vas a afectar, a Dios no lo vas a defraudar, a Dios no lo vas a herir, porque en principio Dios sabe de qué tú y yo estamos hechos. Mire solo el tema de la parábola del hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo se fue y desperdició su fortuna, y lo que dice literalmente la Biblia es viviendo perdidamente o viviendo desenfrenadamente, según la versión que estés tomando. Pero cuando volvió a buscar una oportunidad a casa de su padre, su hijo mayor le dice a papá: pero mientras que yo te he servido sin desobedecerte y he estado a tu lado, viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con prostitutas. El que el chico
haya malgastado sus bienes con prostitutas es algo que infiere el hijo mayor, pero no es algo que dice realmente el texto que el muchacho hizo. Sí, fue juerguista y lleva muchas probabilidades un juerguista de terminar entre prostitutas, pero no dice específicamente que lo hizo. ¿Sabe? Hay personas que siempre buscan los detalles en una confesión. Yo suelo, siguiendo la fórmula del pródigo, suelo aconsejar lo siguiente: tú haz como el pródigo, que confesó de esta manera: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Confiesa su pecado y lo confiesa como haber pecado primero contra Dios y luego contra la persona. 2, entiende que ha perdido méritos y ha perdido estatus en esa relación. Y 3, muestra que está dispuesto a comenzar de cero. Para mí, y ganar la confianza. Para mí eso es una confesión aceptable en términos de salud, de restauración. Pero cuando alguien te quiere preguntar detalles, por ejemplo, en temas de pecados, digamos, donde una persona defrauda a otra, siempre una de ellas comienza a obsesionarse con los detalles. Y no es que yo quiero saber cuántas veces lo hiciste, y quiero saber dónde lo hiciste, y dónde estaban, y quiero saber. Eso solo enferma la mente, enferma el alma y enferma la relación. Por eso hay que sincerarse, yo diría, de manera suprema con Dios como primer consejo. 2, ¿cómo ganar la lucha conmigo mismo? Debo reconocer mis debilidades y tendencias. No las puedo maquillar, no las puedo disfrazar. Tengo que decirme: René, esto eres tú, estas son tus tendencias, estas son tus debilidades. De nada me servirá y en mucho me perjudicará si no me digo la verdad. Yo creo que hay épocas donde uno no se conoce tanto, sobre todo cuando está muy joven, pero a medida que uno va viviendo y va teniendo experiencias, como que el dibujo va quedando claro y el boceto va quedando claro de cómo soy yo. Y a mí me da pesar, yo a veces estoy lidiando con personas mayores que yo, que no pueden ver la verdad sobre sus tendencias, no pueden ver la verdad sobre sus debilidades, y esas personas sinceramente lo que me producen es lástima, porque su condición es realmente patética. Eso como segundo consejo. En tercer lugar, ¿de qué otra manera ganar la batalla conmigo mismo? Debo valorar mis opciones reales. Todos tenemos opciones fatalistas, ¿no es cierto? Todos siempre podemos hallar opciones fatalistas. Podemos hallar opciones ficción. O sea, me voy a ir de este país, como quien dice, me voy a montar en un avión cohete y me voy a ir, como Jonás, que se pagó el pasaje en un barco y se fue huyendo a Tarsis. Esa es pura ficción. ¿Quién puede huir de su vida? ¿Quién puede huir de sus circunstancias? ¿Quién puede huir de su destino? ¿Quién puede huir de los cargos morales que el cielo le ha formulado? Nadie. Entonces hay que valorar más bien ni la ficción por un lado, ni la fatalidad por el otro. Opciones reales, opciones balanceadas. ¿Qué puedo hacer yo como para recuperar el equilibrio que he perdido, la estabilidad que he perdido? ¿Cómo lograr vencer esa lucha interna que yo tengo? Bueno, debo valorar mis opciones reales. Cuarto lugar, sigo sumando: ¿cómo ganar la lucha conmigo mismo? Debo reconocer abiertamente quién y cómo soy verdaderamente. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que hay personas que son como personas que miran su rostro en un espejo, se dan la vuelta, se van y olvidan lo que vieron. Qué importante son esos chispazos de revelación, ¿no es cierto? Cuando de pronto tomas conciencia de algo que has estado negando por años, cuando tomas conciencia en ese chispazo de revelación que estoy yo llamando, de algo que quizá te lo dijo tu mamá, tu papá, te lo dijo tu cónyuge, te lo dijo tu pastor, te lo dijeron tus mejores amigos, y tú siempre dijiste: no, ustedes están equivocados. Pero en un chispazo de revelación
Dios te muestra que efectivamente eso eres tú. Entonces tienes que aprender a reconocer abiertamente quién eres tú y cómo eres en verdad. Y 5, cierro con esto: ¿cómo ganar la lucha conmigo mismo? Debo entregarme a Dios al 100%. Amigos, la triste verdad es que las iglesias están llenas de personas que están entregadas a Dios solo en parte. Tienen áreas en reservas donde no permiten que nadie ni Dios se meta. A veces son sus finanzas, a veces son sus hábitos, sus costumbres, a veces son sitios que frecuentan, a veces son diversiones que tienen aristas de ilegitimidad, a veces tiene que ver con su vida sexual, etc. Tú debes entregarte a Dios al 100%. Eso no significa que vas a cambiar primero para luego entregarle a Dios el trabajo ya hecho. No, entrégate tal como estás, con todas tus imperfecciones. Tú solo asegúrate de entregarte a Dios al 100%. Entonces, sincerarme con Dios, reconocer mis debilidades y tendencias, valorar mis opciones reales, reconocer abiertamente quién y cómo soy verdaderamente, y finalmente entregarme a Dios al 100% es cómo puedo ganar la lucha conmigo mismo. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Lucho conmigo mismo. Este ha sido su programa Realidades con René Peñalba. Le esperamos en el próximo de la serie. Usted puede escuchar en línea o descargar el audio de este y otros temas de Realidades visitando la página web www.renepenalba.org. Los problemas reales necesitan soluciones prácticas, concretas y fundamentadas en la palabra de Dios. En Realidades, René Peñalba expone desde una perspectiva bíblica consejos aplicables a las diversas experiencias de la vida contemporánea. Realidades, un programa que aborda experiencias, situaciones y vivencias reales del mundo actual. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Nuestro tema de hoy: ¿cómo se pierde el primer amor? Y no vayan ustedes a creer que tiene que ver con asuntos sentimentales. Este es un concepto bíblico que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Tiene que ver con la relación con Dios, pero tengo la sensación de que el concepto de perder el primer amor se puede aplicar a la profesión que uno tiene, se puede aplicar a la vida familiar, se puede aplicar a la relación con Dios, se puede aplicar a las vocaciones de vida, a los talentos que uno tiene. Uno puede perder el primer amor cuando se piensa en serio en esto, en todos los aspectos más importantes de la vida. Así es que bienvenidos a nuestro tema: ¿cómo se pierde el primer amor? Y les decía que no es un concepto de quien les habla, se encuentra en la Biblia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, dice: sin embargo, esta es una especie de pero, tengo en tu contra, Dios mío, bien en serio esto, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Quien está hablando es Dios, y está hablándole a una de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, pero esto tiene un efecto profético en el tiempo, en el espacio, que nos alcanza a nosotros, pero no es solo tema de cosas divinas, relación con Dios, tema iglesias. Me parece que Dios se pone en contra nuestra cuando, habiéndonos creado con propósitos específicos, con diseños específicos, habiéndonos dado a cada ser humano una personalidad única, una forma de ser particular. Bueno, como dice por ahí algún autor, que Dios cuando te creó, botó el molde en el fondo del mar. Es decir, todos los seres humanos somos únicos, y Dios
te crea de una manera única que no tienes comparación con ninguna persona, y tú abandonas ese amor por ti mismo, por los propósitos de Dios, por los proyectos por los cuales Él te ha mandado a este mundo. Claro que tiene que ser algo en tu contra, no puede ser algo a tu favor. Así es que dice Dios: tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Esto me lleva a convertirlo entonces en una pregunta: ¿y cómo es que se pierde el primer amor? Indistintamente de en qué escenario esto se esté experimentando, si es con la pareja, si es con la iglesia, si es con el ministerio, si es con la profesión que uno ha escogido, si es con la vocación de vida, si es con talentos que uno tiene y les ha perdido el primer amor. Yo, por ejemplo, soy músico y ustedes me preguntan, yo le perdí el primer amor a la música ya ratos. Entonces, ¿cómo se pierde el primer amor? Bueno, hablemos sobre eso. En primer lugar, se pierde el primer amor cuando aparecen nuevos intereses. En mi caso, yo soy músico. ¿Por qué le perdí el primer amor a la música? Porque se convirtió en mi primer amor el púlpito. Me enamoré del púlpito. Me enamoré de una Biblia abierta y de comentar para la gente la Biblia antes que cantar o tocar instrumentos. Entonces me aparecieron nuevos intereses. Pero ¿saben qué? En mi caso es válido, porque lo que hago en el púlpito supera lo que puedo hacer con una guitarra, con una batería o cantando. Pero a veces los nuevos intereses que aparecen son intereses apócrifos. ¿Qué quiero decir? No legítimos, no autorizados por Dios. Tenemos nosotros que verificar, amigos, que los nuevos intereses que nos van surgiendo sean nuevos intereses producto de una evolución, de una maduración, de un crecimiento. Pero si son nuevos intereses que nos tiran para atrás en el propósito de Dios, que nos hacen andar en sentido contrario de donde hemos venido, eso en realidad es una razón totalmente ilegítima, un interés totalmente ilegítimo. A eso me refiero específicamente. Entonces se pierde el primer amor cuando aparecen nuevos intereses. En segundo término, ¿cómo se pierde el primer amor? Se pierde también cuando las prioridades cambian. Uno, no sé, se desgasta con el tiempo, ¿no es cierto? Y el desgaste no es solamente físico, no es solamente mental. A veces uno se desgasta en cuanto a compromisos de vida. Cuando uno arranca su proyecto de vida, uno está claro qué va primero y qué va después. Bueno, yo desde que era un muchacho predicaba, las prioridades son esto: Dios número 1, tu hogar número 2, 3, tu iglesia, 4, tu trabajo, 5, todo lo demás. Eso yo se lo recitaba a todo el mundo. Pero es fácil decirlo. Pero lo cierto es que en el camino prioridades van cambiando. De pronto hay quienes adquiere una gran prioridad, una amistad, una práctica, una nueva costumbre surgida, un estilo de vida nuevo que se ha adoptado. ¿Sabe quién cambió sus prioridades? El rey David. Le comenzó un nuevo estilo de vida, nuevas costumbres. Literalmente la Biblia dice que en la época o en el tiempo en que los reyes solían ir a la batalla, David se quedó en Jerusalén y está turisteando en Jerusalén. Se tira tremendas siestas en medio del día y levantándose de una siesta se le antojó que quería sexo. Mira una chica y lo demás es historia. ¿Sabe? Esto sucede cuando las prioridades cambian. En tercer lugar, se pierde también el primer amor cuando se cae en una actitud rutinaria. Aquí pienso en el hermano mayor del hijo pródigo. Dice: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás ni una de tus órdenes. ¿Sabe qué es eso? Es el paso del tiempo. El paso del tiempo a veces nos hace bien, a veces nos hace mal. Con el tiempo uno puede consolidar una amistad, que sea una amistad hasta que nos entierren. Con el tiempo uno puede consolidar un matrimonio. Con el tiempo uno puede consolidar un ministerio. Con el tiempo uno puede consolidar un nombre, un prestigio, una profesión, un negocio, etc. Pero también con el tiempo
pueden pasar cosas malas. Y una de las cosas malas que pueden pasar con el tiempo es volverse uno rutinario. Yo a veces observo personas que andan como que si son autómatas, como zombies. Salen de su casa, se van al trabajo, regresan, viven metidos en una rutina y ellos no se dan cuenta que perdieron el primer amor en todo el sentido de la palabra y en toda la extensión de la aplicación. Le perdieron el primer amor a la vida. Sí, ya esos no se ríen por nada. Cuéntales el mejor chiste y se te quedan serios. Ya esos no disfrutan nada. Tienen salud, no la disfrutan. Tienen juventud, no la disfrutan. Tienen quien les ame, no lo disfrutan. Han caído en una actitud rutinaria y eso les hace perder el primer amor en cualquiera de las instancias de vida en las que esto tiene aplicación, que son prácticamente en todos los escenarios. Número 4, sigo sumando cómo se pierde el primer amor. Se pierde cuando se abandona la actitud de conquista y de avance. A mí me gusta, y se lo digo a la gente que trabaja conmigo, a mí me gusta venir a mi oficina emocionado con lo que estoy haciendo esta semana, si es que estoy escribiendo algo, o es que me han pedido un artículo para una revista, o es el mensaje del próximo domingo, o en fin, emocionarse uno y sentir que uno está conquistando con cada día que vive, que uno está avanzando con cada día que vive. No sé, yo joven no soy, pero a mí me gusta vivir y yo soy de los que yo no me arrepiento de nada, excepto pues de mis pecados. Yo no me arrepiento de nada, siento que todo me ha servido. Yo fui un hippie en la juventud, yo fui un rockero, yo fui esto, yo fui el otro. Yo de nada me arrepiento porque siento que tú vives la etapa en que estás, y si la etapa en que estás te está haciendo evolucionar, te está madurando, te está dando experiencia, hombre, el hoy solo es un paso que te lleva al mañana, o sea que el hoy tiene que ser bien vivido. Entonces, en el buen sentido del término, por supuesto. Entonces, cuando abandonas esta actitud de conquista, de avance, cuando entras y sales, entras y sales, entras y sales, ya nada te emociona, no te emocionan tus hijos, no te emociona tu mujer, no te emociona una buena comida, no te emociona un buen disco. El otro día sorprendí a uno de mis sobrinos, ya tiempos no lo llamaba, yo me imagino que él pensó, ¿será que hay algún problema? Lo marco y le digo, ¿sabes qué? Te estoy llamando. Dígame, tío, me dice en tono serio. Le digo, te estoy llamando porque me cayó un disco bárbaro, que me lo conseguí, y ya le dije qué disco es, lo estoy disfrutando, le digo, lo ando en el carro, lo escucho día y noche, y me dice, tío, yo también lo tengo todo gastado de oírlo yo también. Es la actitud pues de conquistar, de avanzar, de disfrutar las cosas. Cuando ya tú dejas de disfrutar, obviamente dejas de conquistar y seguramente dejas de avanzar. Y número 5, con lo que cierro, también se pierde el primer amor cuando la indiferencia invade tu actitud. Si hay algo que yo le pido a Dios, Dios, guárdame de caer en una actitud indiferente a lo que es vital en mi vida, a lo que es crucial en mi historia. Eso me tiene que palpitar duro y sentir yo la palpitación. Eso tiene que ser como vena saltada para uno, las cosas que son importantes de la vida de uno, y no ser indiferente con nada de eso, porque la indiferencia es uno de los caminos que llevan a la derrota. La indiferencia es uno de los caminos que llevan al fracaso. Tú no te puedes permitir esto. Así es que, en resumen, lo que he estado respondiendo es a la interrogante, ¿cómo se pierde el primer amor? Y lo que dije hasta aquí es esto, que se pierde el primer amor cuando aparecen nuevos intereses, sobre todo intereses apócrifos. 2, cuando las prioridades comienzan a cambiar en tu vida y no te das cuenta, cuando caes en una actitud rutinaria, cuando abandonas la actitud de disfrute, la actitud de avance, la actitud de conquista en tu vida, y finalmente se pierde el primer amor cuando la indiferencia invade tu actitud. Te pregunto, ¿es esa tu condición? Si es esa tu condición, no estás bien. Necesitas recuperarte, necesitas hacer algo al respecto. Y precisamente
Después de la pausa ya acostumbrada, quiero hablarte acerca de cómo puedes tú volver a tu primer amor, cómo convertirte de nuevo en una persona vital, cómo sonreír legítimamente, cómo disfrutar lo legítimamente disfrutable, cómo avanzar, cómo sentirte apasionado con tu escenario de vida, porque hay quienes se apasionan con fantasías, pero digo yo, apasionarte con lo real, que es parte de tu vida. Así es que hablo de esto a vuelta de pausa. René Peñalba es escritor, consejero y conferencista internacional. Usted puede visitar la página web de René Peñalba en www.renepenalba.org. Ahí usted encontrará amplia información acerca de su ministerio, sus libros, su agenda de conferencias y mensajes de predicación. Amigos, estoy hablando acerca de cómo se pierde el primer amor. Y no crea que le estoy hablando de su novia, de su novio, de su esposo, de su esposa. La pérdida del primer amor, amigos, es un concepto bíblico del abandono de aquello que es vital para uno. En el caso de la Biblia, menciona el concepto de la pérdida del primer amor en el aspecto o en la perspectiva de haberse enfriado con la relación con Dios. Pero lo cierto es que la aplicación es universal. Usted puede perder su primer amor con su profesión, usted puede perder el primer amor con su trabajo, usted puede perder el primer amor con los dones y talentos que Dios le ha dado, usted puede perder el primer amor con la gran oportunidad que tiene de vida, y por supuesto se extiende también a los sentimientos y a las relaciones. Usted puede perder el primer amor con su novia, con su cónyuge, etc. Así es que este es un concepto bien interesante porque tiene una validez en todas las distintas escenas de la vida humana. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 4 es donde aparece este concepto de la pérdida del primer amor, y se le cuenta a quien se le habla de eso, se le cuenta como una censura. Dice así, Apocalipsis 2:4. Sin embargo, tengo en tu contra, noten que se trata de un reclamo, tengo en tu contra que has abandonado. Abandonar, solo hay dos formas de abandonar algo: dar el portazo y me voy, o irlo soltando poco a poco, hasta que ya no queda ningún vínculo. Sea de una vez, sea producto de un proceso, se le habla de que se le tiene un juicio levantado, una causa levantada, algo en su contra, y es que ha abandonado ¿qué? Has abandonado tu primer amor. Yo creo que todos estamos claros que es en los primeros años de la juventud donde uno va consolidando sus primeros amores. Por ejemplo, qué vocación tiene uno, qué es lo que uno quiere estudiar, de qué profesión quiere graduarse, cuál es la chica de sus sueños, o que si uno siente un llamado a servir a Dios, etc. Me parece que es en los años de la juventud donde uno encuentra el primer amor. Y lo que pasa y de lo que se está quejando la palabra de Dios es que en el camino la persona va aflojando ese primer amor. Y bueno, cuánta gente he visto yo que tuvieron una profesión exitosa y luego se les mete a ver qué gusano en la cabeza y de repente deciden que se van a meter en otra cosa solo para entrarse en problemas. Así es que con todo eso tiene que ver el concepto y la visión de la pérdida del primer amor. Hablando en términos de resumen de lo que fue lo que ya se expresó en la primera parte del programa, estuvimos trabajando con la pregunta, ¿cómo es que se pierde el primer amor? Y las respuestas son estas. 1. Se pierde el primer amor cuando aparecen nuevos mezquinos, apócrifos intereses. 2. Se pierde el primer amor cuando las prioridades cambian, a veces uno sin advertirlo. 3. Se pierde el primer amor cuando se cae en una actitud rutinaria.
4. Se pierde el primer amor cuando se abandona la actitud de conquista, de avance y aún de disfrute de lo que tiene uno entre manos como cosas que Dios le ha dado. Y 5. Finalmente se pierde el primer amor cuando la indiferencia invade la actitud de uno. El indiferente es como que anda muerto en vida. Pero bien, ya eso es cosa comentada. Para complementar nuestro tema, vamos a hablar de una pregunta que me parece también resulta vital, y es ¿cómo volver al primer amor? Si es que lo has perdido en alguno de tus escenarios, en algunas de tus relaciones, en alguno de tus llamados y vocaciones de vida, ¿cómo puedes volver a tu primer amor? Atención a las respuestas. En primer lugar, necesitas indagar qué activó ese proceso de alejamiento. Lo repito, necesitas indagar qué activó ese proceso de alejamiento. Yo no creo en ningún alejamiento que surge de la noche a la mañana, como una calentura, como una fiebre. Porque aún una fiebre aparece de la noche a la mañana y lo que puede tener es de fondo una infección que comenzó hace 5, 6, 7 días. Entonces, yo no creo en que los procesos de alejamiento y los procesos de rompimiento surgen de la nada o de un solo episodio. Por lo general surgen de un proceso donde una cosa llevó a la otra, una cosa llevó a la otra, cosas mal resueltas, cosas mal abordadas, cosas mal manejadas, cosas mal solucionadas, o quedarse callado cuando tenía que hablar, confrontar y no lo hizo, en fin. Tú tienes que indagar. Si has perdido tu primer amor, tienes que indagar, si es que quieres volver a eso, indagar qué fue lo que activó ese proceso de alejamiento. ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Qué cosas pasaron que tú puedes recordar que activaron todo un proceso que terminó ya en un acto final o en un estado más bien final de alejamiento o de pérdida del primer amor? En segundo término, y siempre resolviendo la misma interrogante, ¿cómo volver al primer amor? Debes adoptar una actitud de arrepentimiento. Ya notamos en la Biblia que ese es un reclamo. No es un consejito, no es una sugerencia, no es una opinión. Dios no dice en Apocalipsis, ¿sabes qué? Yo opino que tú has perdido tu primer amor. No, dice, tengo algo en contra tuya, que has abandonado tu primer amor. Y bueno, eso reclama una actitud de arrepentimiento de paso y decir, Dios, yo estoy yendo no para adelante sino para atrás. ¿Qué es lo que yo he estado haciendo mal? Señor, necesito traer esto delante de ti, Señor, arrepentirme. Amigos, ¿qué es el arrepentimiento? Es odiar los errores que uno ha cometido y dar vuelta en sentido contrario y regresar en sentido contrario por donde uno venía. Entonces necesitas adoptar una actitud de arrepentimiento si es que quieres volver a tu primer amor en tu carrera, en tus actividades de vida, en tus relaciones, en tu familia, en tu relación con Dios, en la iglesia, en fin, donde quiera que esto tenga aplicación. En tercer lugar, ¿cómo más volver al primer amor? Hay que comenzar a recuperar desde donde se inició este proceso. Es decir, comenzará uno a recuperarse desde donde comenzó el mal. Bueno, la Biblia tiene otro modo de decirlo, tiene otras palabras más certeras que las mías. Dice, mira de dónde has caído y levántate. El concepto bíblico, mira de dónde has caído y levántate, lo que significa es recuperar uno o comenzar a recuperarse desde el punto donde las cosas comenzaron a arruinarse. Y esto es importante, amigos, como consejo y como concepto, porque alguien quiere arreglar hoy un asunto que no comenzó hoy. Tú para arreglar un problema que tienes hoy tienes que ir y conversar sobre lo que pasó desde hace 5, 6, 7, 8, 10 años, porque son procesos. Los procesos de pérdida, los procesos de abandono, los procesos de indiferencia, de rompimiento, son procesos que toman tiempo. Entonces necesitas recuperarte desde donde ese proceso de pérdida del primer amor, de abandono del primer amor, se inició.
Yo cuánto he vivido esto, por ejemplo, con parejas, con gente casada, que hay que venir a remover la tierra, que es que hace 20 años, pastor, usted no sabe lo que pasó, que hace 30 años recién casado. Bueno, hay gente que me ha dicho que su dolor comenzó. Yo tengo un caso vívido en mi mente que el dolor de una persona comenzó en la noche de luna de miel, la primera noche juntos. Y que el tipo se emborrachó y la trató mal y no sé qué, y ella estaba aterrorizada. Su primera noche de convivencia juntos después de recién haber salido de su matrimonio. O sea, ves desde dónde se inició, no importa cuán duro sea eso, desde dónde se inició, y desde allí comenzar el proceso de recuperación, y no querer hacer un trato como quien dice, ¿sabes qué? No miremos hacia atrás, imposible. Yo nunca recomiendo a la gente mirar hacia atrás, pero cuando se trata de recuperar el primer amor en algo, sí hay que considerar desde dónde se inició ese proceso. Eso en tercer lugar. En cuarto lugar, sigo sumando, ¿de qué otra manera volver al primer amor? Hay que buscar ayuda del cielo con humildad de corazón. Mira, hay quienes buscan un abogado, otros buscan a su mejor amigo, otros buscan un compañero de trabajo, otros buscan al primo aquel que no lo ven hace 4 años y van a buscarlo para que aquel le sirva de doctor corazón. Mira, hay que buscar ayuda de Dios. Eso requiere tirarse en un rinconcito donde nadie te ve y con humillación de corazón decirle: Dios, yo no sé qué pasa conmigo, pero yo siento que voy más para atrás que para adelante. Señor, a mí ya nada me apasiona, a mí ya nada me anima. Señor, yo ni oro. Señor, yo no siento nada, yo no te siento a ti, yo no tengo ganas de seguir adelante. Yo siento que mi vida es un asco. Dile al Señor todo lo que le tengas que decir. Dice la Biblia: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así es que debes buscar ayuda del cielo con toda humildad de corazón, porque Dios a los humildes los acepta. A los que vienen con soberbia, a esos los despide sin siquiera recibirlos. Muy buenos días, mi nombre es Jesús Fernando del Pozo Medina. Les estoy compartiendo esto, hermanos cristianos evangélicos, hermanos cristianos católicos, con todo el afán y el deseo de que podamos juntos discipularnos y adorar a nuestro Padre Dios. Quiero hacer una intervención, quiero orar. Lo que acabamos de escuchar con el pastor René Peñalba es bastante interesante, radical, necesario, el reconocer nuestras debilidades, el sabérselas expresar. Yo como evangélico he estado en varios lugares, en varias denominaciones, y todas coinciden en un punto. Me he dado cuenta que hay un factor común denominador en las doctrinas de los líderes, en donde ¿cómo puedo decirlo? Casi se podría decir que nos prohíben expresar lo que realmente sentimos y lo sustituyen con la idea, entre comillas, bíblica, según su parecer de ellos, que le debemos de decir a Dios. O sea, nos crean sentimientos que a veces no los tenemos y nos prohíben expresar lo que realmente sentimos. Y esto es totalmente antibíblico e innecesario. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que Dios conoce lo que sentimos y pensamos aún antes de que se formule el pensamiento o se dicte la palabra. Así que voy a permitirme orar por mí y por ti, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, primeramente te doy gracias por permitirme estar compartiendo en 2 grupos y grabando a su vez este mensaje, estas conferencias, estas enseñanzas de este siervo tuyo hacia mi alma y hacia mi persona. Yo he dejado el primer amor. A mí me ha pasado todo esto que ha estado comentando en mi vida y tú lo sabes. En el nombre de Jesucristo quiero pedirte perdón. Quiero reconocer delante de ti y que quede patentado a través de este testimonio que estoy dando, evidenciando mi pecado, mi insensatez, mi incredulidad, mis limitaciones como ser humano, mis errores, mis debilidades, etcétera. Oh Dios, clamo a ti.
clamo a ti, vengo a clamar a ti para que me muestres cómo seguir adelante, para que vuelva yo a recuperar ese primer amor. Y aunque para muchos evangélicos lo que voy a decir puede ser un anatema, una blasfemia, una herejía, ese primer amor que yo tuve hace muchos años atrás, no lo tuve en la iglesia evangélica cristiana, lo tuve en la iglesia católica romana. Tú sabes que yo estoy siendo sincero. Aquellos retiros, aquellas misas de sanidad del Padre Pedro Cristo, aquellas oraciones de oración santa, tantas cosas que yo viví, aquellos retiros cuando intenté ser sacerdote y bueno, me expulsaron por mi forma de ser, de hablar, de pensar, de comportarme. Pero en fin, Dios, todo eso queda atrás, pero ese primer amor quiero volver a él. Espíritu Santo, lléname de ti, haz un avivamiento en mi conciencia, en mis emociones, para yo seguir predicando el evangelio, para yo seguir uniendo a las personas en el amor de Cristo. No promuevo el ecumenismo. Tú sabes, mi Dios, que el ecumenismo es algo que está profetizado por usted y nadie lo va a impedir. Sin embargo, no por no ser parte del movimiento ecuménico, necesitamos odiarnos, despreciarnos, humillarnos. Hoy es lamentable que las pocas personas que comentan las publicaciones, lo hacen para denigrar unos a otros, para sentirse ellos mejores. Dios, líbranos de ese orgullo espiritual, líbranos de ese espíritu fariseico que nos gobierna de manera a veces hasta inconsciente. Oh Dios, ayúdanos a entender que los mayores enemigos de tu Hijo Jesucristo no fueron los ateos, no fueron los criminales, los asesinos, las prostitutas, fueron los que leían la Escritura, Juan 5:38, aquellos que estaban esperando al Mesías, pero que por sacar de contexto la Escritura, no lo vieron en la persona de tu Hijo Jesucristo. Oh Dios, danos un corazón manso y vaya. De la vida, en nuestras experiencias, los errores cometidos, los pecados, los yerros, en fin. ¿Cómo es que huimos de Dios? ¿Cómo podemos nosotros de alguna manera puntualizar, valga el término, cómo podemos puntualizar cuáles son las típicas maneras de huir de Dios y de huir de nuestras responsabilidades de vida? Atención a las respuestas a continuación. ¿Cómo huimos de Dios? Primera respuesta, escapando en lo que bien le podemos llamar la negación. Escapando en la negación. Como el término lo indica, negación tiene que ver con decir no, yo no lo hice. Esto desde que el ser humano es niño hasta que es un adulto bien entrado en años, se le ve como su primera respuesta y reacción a sus errores. Yo no fui, yo no lo hice. El problema es que enfrentar la vida yendo de negación en negación a errores que hemos cometido, a pecados que hemos cometido, a leyes que hemos infringido, a dolores que hemos infligido a otros. O sea, no podemos nosotros simplemente decir, no es así, no es como tú dices, es de otro modo, o simplemente no, yo no fui. Esa escapada hacia la negación es una manera típica del ser humano de intentar resolver, y valga la pena decir que eso no resuelve nada. Resolvió Adán escondiéndose y entrando en ese proceso de negación, porque Adán lo que dijo a Dios acto seguido, después de la pregunta, es: yo no fui la mujer que tú me diste por compañera. Ella me dio a comer del fruto y yo comí. Yo soy una víctima de las circunstancias. ¿Resolvió algo Adán con esto? No lo resolvió. No lo resolvió. Y nunca nadie va a resolver nada. Y déjeme decirle algo, amigo, amiga. Si usted ha estado negando algo que
definitivamente a ojos de Dios y usted en su propia conciencia sabe que usted lo hizo, un mal que usted cometió, ya deje de decir que no fue así y ya deje de decir que no es verdad y asuma su responsabilidad. Asumir la responsabilidad es el primer paso hacia la redención y hacia la liberación total. Segunda respuesta, ¿cómo huimos de Dios? Además de la negación, también escapamos en la acusación. Y ya lo estaba yo mencionando hace unos instantes. Adán responde, la mujer que tú me diste, ella me dio a comer. Está acusando a dos personas más fuera de sí mismo. En primer lugar, acusa a la mujer. Efectivamente, la mujer fue la que entró en tratos con la serpiente y conversó con ella, y ella fue convencida por esa serpiente, que la Biblia dice que era Satanás, y a su vez parece ser que ella convenció a su marido. Eso desde ya nos habla bastante del poder de convencimiento que tienen las mujeres sobre los varones. Amén. Eso es una verdad que se nota en el matrimonio, se nota en la crianza de los hijos, se nota en relaciones en distintos órdenes. La mujer tiene un poder de convencimiento bastante fuerte. Y no es que sea argumentativa necesariamente, es que tiene una influencia sobre el varón. Entonces, Adán dice, ella me convenció, pero tú también eres culpable porque es la mujer que tú me diste. Yo no te la pedí, yo no la busqué, tú me la trajiste. Entonces, eso es, amigos, escapar en la acusación de otras personas. Cuando acusamos a otras personas, simplemente estamos trasladando la responsabilidad a alguien más. Estamos intentando borrar nuestro nombre de la factura para poner el nombre de alguien más. Y note qué osados podemos ser los humanos. Somos capaces de culpar a Dios mismo. Entonces, esa es otra manera como nosotros huimos de Dios. Y vaya usted, amigo, amiga, contabilizando todo esto. Lo primero es huir en la negación, decir no es verdad. Lo segundo es, sí, pero otro es el culpable. Fue la mujer, fuiste tú Dios, y de ahí en adelante fue aquel, fue el otro, y siempre estamos dirigiendo la responsabilidad y la culpa hacia otras personas. Es la segunda manera como solemos huir de Dios. Tercera forma como huimos de Dios, escapando en la justificación. La misma argumentación de Adán igual me sirve en este aspecto. Adán se justificó. La mujer que me diste por compañera, ella me dio a comer del fruto y yo comí. Esa es toda mi parte, yo comí. No hice tratos con la serpiente, no hablé con nadie, no conversé, no esto, no aquello, lo otro. Yo soy una víctima. ¿Qué es ese mecanismo denominado autojustificación? Es argumentar a favor de uno y en contra de los demás. Entonces, la autojustificación es utilizar todo aquello que nos parezca válido para salir nosotros avantes, para salir nosotros victoriosos, para salir nosotros sin culpa, para salir nosotros sin mancha. Entonces intentamos justificarnos. La autojustificación tiene que ver también con el uso de argumentos atenuantes. En un juicio, ¿cuáles son los argumentos atenuantes? Bueno, que quizá estaba por allí, pero pudieron haber otras personas. Parece que estaba ahí, pero no se encuentra el arma homicida. ¿Se da cuenta? Los factores atenuantes que hacen de alguna manera un efecto de justificación sobre el culpable. Entonces así es en cuanto a nuestros errores. Usamos factores atenuantes. Yo no fui, fue ella, fuiste tú. En realidad me engañaron. Como muchos dicen, fui seducido. Se valió esta persona de mis debilidades. Se valió de mis flaquezas. Óigame, eso solo es básicamente un argumento de justificación.
Pero hay algo que queda claro en la Biblia, amigos, y es que el pecado no tiene justificación. La Biblia dice simple y llanamente, la paga del pecado es muerte. Significa que nadie puede negociar con Dios sus equivocaciones de vida. Nadie puede negociar con... Y una intervención que considero oportuna significa cuando pecamos, morimos físicamente, obviamente, ¿no? En el Antiguo Testamento, sí. En el Antiguo Testamento había pecados como la homosexualidad que los mataban a tanto, o la bestialidad, mataban al animal y a los homosexuales o a los rateros, etcétera. Había varios pecados que se condenaban con la muerte. Hoy en el Nuevo Testamento, viviendo bajo la gracia de Jesucristo, ya no es así. Sin embargo, yo quiero explicar brevemente qué es que el pecado trae muerte. La palabra muerte en la Escritura no significa cesación de vida, sino separación de. Cuando nosotros pecamos, nos separamos de la santidad de Dios, nos separamos, el Espíritu Santo, aún dentro de nosotros que somos creyentes, se contrista, y es cuando, como en los temas anteriores, perdemos el primer amor, ¿verdad? Y cuando empezamos a luchar contra nosotros mismos, que fue el primer tema. Entonces, cuando el pecador, ya sea creyente o no creyente, peca, se separa de Dios, ya no escucha su voz a través de su conciencia, empezamos a tener dudas de la existencia de Dios, empezamos a tener cuestionamientos de que si la Biblia, de que si es real, de que si quién la escribió y bla, 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 ¿verdad? Empezamos a tener argumentos escépticos, agnósticos, filosofías humanas, etcétera. ¿Por qué? Porque el pecado sí nos separa de Dios. Hay un pasaje en Romanos, no recuerdo el capítulo, pero dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y menciona una infinidad de cosas que nada nos puede separar de su amor de Él hacia nosotros. Pero yo siempre he creído que el pecado sí nos separa, no de su amor, porque mientras estamos vivos, Él está dispuesto a perdonar todo tipo de pecado. Pero al morir, si morimos sin arrepentimiento y si morimos sin haber recibido a Jesucristo, no quiere decir que los que no son cristianos se van a condenar. La iglesia evangélica predica eso. Eso no es verdad, porque la Escritura dice que de los 4 puntos cardinales, o sea, de los 5 continentes, hay gente salva ya en este momento adorando a Dios en la Nueva Jerusalén que se está formando, o que está formada, eso no lo sé, ¿verdad? Es pura especulación, pero Jesucristo en este momento está construyendo moradas, Juan capítulo 14 del 1 al 6, y en esa ciudad celestial que va a descender a Jerusalén, a Israel, y que se va a establecer en el planeta Tierra, eso se va a ver, ya se van a materializar los ángeles, los demonios, en fin, va a haber unas cosas. Yo creo que por eso la iglesia no comenta mucho de esto, porque si de por sí las cosas que hemos predicado a lo largo de la historia se han cuestionado, imagínense si la gente atea entendiera y creyera que va a haber demonios físicos y que se van a poder ver. Wow, pues sería una cosa muy absurda para ellos, ¿va? Como dice la Escritura, para el no creyente, para el necio, todo lo de la Biblia es necedad, ¿verdad? Y locura lo dice. Bueno, entonces quedó claro que cuando una persona está muerta para Dios, es que está separada de su comunión con Él. No necesariamente está muerta físicamente. El pecado trae la muerte espiritual en la comunicación ininterrumpida con Dios. Así que eso es cuando dice el pecado. Y obviamente posteriormente una persona que muere, repito, sin tener a Cristo, aún siendo religiosa, pues va a experimentar lo que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20 versículo 15, será lanzada al lago de fuego y ahí sufrirá eterna tormentos, y sus tormentos van a depender de sus pecados. Pero la condenación, el motivo de que esté ahí fue que rechazó a Jesucristo y a las santas escrituras.
tremendo, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí que no podemos obligar a la gente a que crea. Es lamentable. Hace rato vi cómo están reproduciendo una película, caricaturas, y 600 personas, 800 personas, y cuando alguien aquí les predica la palabra y amén. Aquí está ya. Vamos, continuemos. Y en quinto lugar, con lo que cierro el tema, ¿de qué otra manera volver al primer amor? Necesitas actuar consciente de lo que se pierde, consciente de lo que se pierde pronto, lo digo como es, debes actuar consciente de que lo que se pierde pronto no se recupera fácilmente. A veces uno quiere recuperar tan rápido, pero no se da cuenta que su pérdida se inició hace años. Entonces lo que se inició hace años como pérdida, como abandono del primer amor, como deterioro, no lo vas a arreglar en una platiquita sentada con alguien. Tú necesitas darte cuenta, bueno, a veces es más fácil que algo se pierda así, pero la recuperación nunca es de un minuto al otro. Yo no he conocido procesos de recuperación en pérdida que sean de un minuto al otro. Esto no tiene nada que ver que alguien te ponga las manos, salgas por allá volando por el suelo y que te levantas y que ya santo remedio. Hay cosas que son milagros instantáneos. Amén. Por ejemplo, las sanidades de enfermedades muchas veces son milagros instantáneos. Por ejemplo, personas que padecen de un síndrome de depresión, que es actividad demoníaca, eso se puede sanar en un minuto, en una oración. Pero cuando se trata de perder el primer amor, eso es todo un proceso en cualquier aplicación que le des, y eso debes darte cuenta y actuar con esa conciencia de que a veces se pierde pronto, pero no se recupera pronto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que te dije? Cómo volver a tu primer amor, indagar qué activó ese proceso de alejamiento. 2, adoptar una actitud de arrepentimiento. 3, comenzar a recuperar desde donde se inició ese proceso de pérdida. 4, buscar ayuda del cielo con actitud humilde. Y 5, actuar consciente de que lo que se pierde a veces fácilmente o prontamente no se recupera de la misma manera. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo se pierde el primer amor? Es de gran bendición Este ha sido su programa Realidades con René Peñalba. Le esperamos en el próximo de la serie. Usted puede escuchar en línea o descargar el audio de este y otros temas de Realidades visitando la página web www.renepenalba.org. Tiene más de 1200 videos, tiene 7 años predicando en YouTube, ¿verdad? Así que a los interesados lo pueden encontrar principalmente en YouTube o en esta página. En esa página nunca me he podido meter, no le sé. El siguiente tema y Realidades, una guía práctica y 15 aplicable minutos dura, para resolver se llama las múltiples ¿Dónde exigencias estás de la tú? vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema y a manera de pregunta, ¿dónde estás tú? Esta es una pregunta interesante, amigos, y la vamos a aplicar en la perspectiva de nuestra relación con Dios. Dios está constantemente buscándonos, sobre todo después de haber nosotros cometido un error. Esto es algo típico de Dios, buscar al pecador, no para imponerle un castigo necesariamente, pero también con el deseo en Dios de restaurarlo. Pero el ser humano, y esto a partir de las primeras experiencias. Esto es lo que debemos predicar. Este es el mensaje de Jesucristo. Lamentablemente
Yo no sé en dónde me escuchan ni en qué país o ciudad vives tú, amigo o amiga que me estás oyendo. Desconozco tu trasfondo religioso, doctrinal, denominacional, etcétera, pero podría yo casi atreverme a decir que las religiones se han olvidado de que Dios ama a la humanidad. Es increíble. Yo cada vez que me meto a grupos, a debates, a participar en la iglesia local, observo una total indiferencia hacia las personas de otras creencias y qué decir de los que se atreven a decir, pues soy ateo, ¿verdad? O soy agnóstico, dudo, no sé si exista o no Dios. Hay una total indiferencia, hay una total irrespetuosidad, o sea, no hay respeto hacia la libertad de expresión y del libre albedrío de que cada ser humano tenemos de parte de Dios. Esto es lamentable. La intolerancia que sienten y que se han manifestado a lo largo de la historia. Hay cientos de miles de millones de cadáveres que corroboran estas palabras que yo estoy expresando ahorita. En el nombre de Dios se han matado más personas que en muchas de las guerras, incluso tal vez hasta mundiales. Ha habido matanzas por la gran intolerancia del creyente hacia otra persona. Y digo otra persona porque la mayoría de las iglesias les enseñan que Dios solamente es Dios de los que creen en Él. No he encontrado un pastor hasta la fecha que digan que todos los seres humanos somos hermanos. Muchas gracias. Aprovecho para, ya que estoy hablando, Jacqueline Ramírez, nos estás escuchando desde Chile. Muchísimas gracias. Qué padre, ¿verdad? Que los adelantes de la tecnología. Yo estoy aquí en San Luis Potosí, Ciudad de México. Recibe un saludo de parte de todos mis compatriotas y qué padre que puedas escribir, y si necesitas algún tema, házmelo saber. Si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre la Biblia, o incluso, ¿por qué no? Si quieres alguna, bueno, lamentablemente por derechos de copyright, no te puedo compartir cosas que YouTube tenga censuradas, ¿verdad? Como la música. A mí la música me gusta muchísimo. Yo no soy músico como este pastor que están escuchando, pero me gusta mucho la música de los años 80. Tengo ahí en mi perfil, bueno, yo me llamo Jesús Fernando del Pozo Medina y tengo 2 perfiles con mi nombre. Uno es Fernando Medina y el otro es Jesús Medina. Bueno, tengo varios, pero se me perdieron las contraseñas. Y en uno de ellos hice un grupo que le puse recordando el ayer. Y bueno, ahí estoy compartiendo todas las cosas que en mi infancia y en mi adolescencia yo viví, experimenté, y principalmente la música, esa música de tan bonita de Timbiriche, Flans, Hombres G, Maná, etcétera. Y eso para mí no es pecar, porque mi enfoque es llevar un poco de alegría, de amor, de esparcimiento sano. Obviamente procuro evitar los videos eróticos, sensuales, porque yo sé que eso sí es peligroso, principalmente para nosotros los varones. Y bueno, lamentablemente pues no cuento con internet. Mi posición económica no me permite tener internet. En la ciudad donde yo vivo el internet es carísimo. Espero que un día mi presidente, don Andrés López Obrador, el cual les pido que oren por él, que Dios le siga dando sabiduría y humildad, pues pueda instalar, ¿verdad?, el Wi-Fi gratis, porque el internet es una gran bendición, siempre y cuando se utilice de manera correcta. Pero bueno, yo creo que el internet puede ayudar mucho a amar a los demás. Y bueno, vamos a seguir escuchando el tema de dónde estamos. Según la Biblia, el ser humano, una vez que comete un pecado, tiene una tendencia a huir, a escapar. Y eso no solo de Dios, amigos. En las relaciones en el orden humano, matrimonio, trabajo, y en otros tipos de interacción humana, la tendencia sigue siendo la misma: evadirse y escaparse de la responsabilidad.
Pues con esto tiene que ver nuestro tema titulado ¿Dónde estás tú? Y esta pregunta, amigos, sencillamente la tomo prestada de las Sagradas Escrituras, donde en el libro del Génesis capítulo 3 y verso 9 se lee y se dice lo siguiente: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, y he aquí nuestra pregunta, ¿dónde estás tú? Es el hombre Adán que ha escapado y busca una gruta, una cueva donde huir de la responsabilidad por aquella desobediencia que ha cometido tanto él como su esposa Eva. Y es Dios que tiene que venir a buscar al hombre para ayudar al hombre a zafarse de sus miedos, a zafarse de la culpa, a asumir las responsabilidades, porque amigos, el perdón no necesariamente significa que Dios nos va a quitar de asumir nuestra responsabilidad, porque hay que diferenciar que uno es el perdón y otra es cierta consecuencia. Amén. Entonces, quizá por temor a las consecuencias es que el hombre tiende a huir. Pues esto es justo lo que está pasando según el texto. Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Esa pregunta de Dios registrada en la Escritura me induce, amigos, y me invita a que trabajemos exactamente con la misma pregunta, solo que puesta en estos términos. ¿Cómo es que huimos de Dios? En lo cotidiano. Bueno, aquí quiero hacer un comentario breve y rápido, espero que así sea. Lo que acaba de comentar el pastor René Peñalba es lo siguiente: se desconoce mucho en las iglesias que cuando un creyente, antes de aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, comete delitos, él, si realmente está convencido de su pecado y de su acto delictivo, tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Dios perdona los pecados, pero muchas veces, y aquí entra su soberanía, nadie puede saber en cada caso qué es lo que acontece, pero en la mayoría de los casos, cuando hay delitos de fraude, violación, secuestro, asesinato, etcétera, la persona con todo y Cristo dentro tiene que hacer frente a sus responsabilidades ante las leyes cívicas, ante las leyes judiciales o ante las leyes del hombre. Mucha gente, en su gran ignorancia bíblica de la Biblia, no entienden esto. Hay personas que incluso han cometido algún atropello, acto delictivo y no dan cuentas a la sociedad. Y bueno, hay gran falta de conocimiento bíblico, exegético, sistemático de qué debemos hacer. Hay una gran ignorancia en las enseñanzas de las religiones, principalmente aquí en América Latina. Yo jamás he salido de mi ciudad, ni mucho menos de mi continente, pero sí me he dado cuenta a través del internet que hay mucha ignorancia en temas sumamente importantes. Y aquí en mi país, bueno, hablar de religión y política está literalmente prohibido, cuando para mí son dos de las organizaciones fundamentales. Se necesitan y se deberían de unir para sacar adelante a las sociedades, a las familias, al Estado. Pero mientras se siga predicando en las iglesias que no debemos ser activistas o promovernos dentro de la política porque nos corrompemos, pues bueno, la consecuencia de todo eso es un sinfín de males que sería larguísimo enumerarlos. Simplemente voy a mencionar uno. La iglesia está en contra del aborto y piensa que orando y clamando y rogando y haciendo ayunos y vigilias van a impedir que se legalice el aborto a nivel mundial. La manera más fácil de poder evitar que se legalice ese infanticidio, ese crimen, sería, número uno, participando dentro de la política, para que cuando se decide burocráticamente si se va a legalizar o no
este delito. Si hubiera personas con temor de Dios dentro del gobierno, sería otra cosa muy diferente a lo que se está viendo en muchas naciones. Pero lamentablemente la iglesia nunca ha logrado entender que somos la luz del mundo, no de las iglesias. La gente, principalmente en el ámbito evangélico, como dice un motivador, Daniel Habit, que se los recomiendo muchísimo, la gente creyente le gusta ser luz de la iglesia y no luz del mundo. Y nosotros somos luz, debemos ser luz del mundo. Debemos de promover las cosas buenas en la sociedad, no solamente dentro de 4 paredes que equivocadamente llamamos iglesia. La iglesia somos las personas, no el proyector, no las sillas, no el pastor y las ovejas. La iglesia no necesita tener que pagar una renta, y muchas veces incluso esa renta se le paga a gente que ni creyente es. En fin, con esto yo no estoy diciendo que no hay necesidad de congregarse, pero ahorita nosotros estamos congregados. Aquí hay una persona que está en Chile, bueno, si está todavía por aquí, Jacqueline Ramírez, estamos congregados, y al comentar ella, al exhortar ella a mí y yo a ella, estamos congregados. Hebreos 10, versículo 25. Ese es el objetivo principal de asistir a una iglesia. Pero se pueden dar cuenta, ¿verdad?, que las iglesias tienen la idea de que en las iglesias hay que ir a sentarnos como si fuéramos niños de kinder y estar calladitos y que solamente el pastor hable o el sacerdote hable, y en la homilía nadie puede, o en la misa nadie puede hablar, nadie puede cuestionar, en fin, ¿verdad? Notificaciones. Como ustedes saben, todo mi contenido tiene que ver con Dios, con seguir a Dios, con obedecer a Dios, todo lo que tenga que ver con Dios. El problema es que hay gente que me dice, ok, ya te escucho, veo lo que dices, bueno, no ves lo que dices, pero te veo y escucho lo que dices, creo en lo que dices, veo tal vez un resultado en tu vida de lo que tú hablas, pero hay un gran problema. Al momento